¿Cómo están, queridos suscriptores? El día de hoy les traigo un nuevo video al canal. Es sobre uno de los mitos coreanos poco conocidos, una historia de amor que revela el origen de los dioses del sol y la luna en la mitología coreana y que están ligados a los rituales de la cosecha. Agradezco de corazón a Juan José Medina Zarate por compartirme esta historia en mi página de Facebook. Esta historia proviene del canto chamánico Iwol Nori Pungniom del chamán Yeon Myung-soo, que fue recopilado por Sonji Tae, quien nos publicó en el volumen 28 del Cheonggu Hakjeon en 1933. Iwol Nori Pungyeon se compone de las palabras Iwol, que significa sol y luna, Nori, que significa juego o rito, y Pungniom, cosecha abundante, por lo que el canto se traduce como rito del sol y la luna para pedir una buena cosecha. La canción cuenta que hace cientos de años, mucho antes de la formación del reino de Goryeo, existía una pequeña aldea entre las montañas de la provincia de Pyongan del norte. Ahí vivía un hombre humilde llamado Gunsang, quien era conocido por su carácter ingenuo y que se rehusaba al trabajo duro. Gunsang soñaba despierto y daba largos paseos en los bosques, hasta que un día conoció a una mujer llamada Myungwol, quien era conocida por tener una extraordinaria belleza e inteligencia, lo que contrastaba con la personalidad de Gunsang. A pesar de sus diferencias, los dos se enamoraron a primera vista, y tras un breve pero apasionado noviazgo, los dos tórtolos se casaron. Al pasar 3 años de casados, la pareja vivía en la pobreza. Esto se debía porque Gunsang estaba tan enamorado de Myungwol que no podía separarse de ella. Esto hacía que descuidara sus responsabilidades como esposo y la pareja pasaba largos periodos de hambre. Un día, las hermanas de Gunsang intervinieron. Hicieron un retrato de su esposa para que lo llevara a todas partes. Entonces, Gunsang, motivado, salió al campo a cortar leña, pero un fuerte viento hizo que el retrato saliera volando y que cayera en el barco del ambicioso erudito de la corte. Algunas fuentes mencionan que el nombre del erudito era Bae o Seonbi, aunque este último era el término para referirse a los eruditos en general. Seonbi quedó maravillado por la belleza de Myungwol y urdió un malvado plan para quitársela a Gunsang. Seonbi le propuso al esposo que jugaran Yangi, un juego de mesa similar al ajedrez. El malvado erudito, sabiendo que Gunsang era pobre, le propuso lo siguiente: vamos a apostar lo siguiente. Si tú ganas, te llevas todo el oro de mi barco. Pero si yo gano, me quedo con tu esposa. Gunsang, ingenuo como siempre, aceptó y terminó perdiendo 3 veces. Tras su derrota, Gunsang cayó en una profunda depresión y se negó a comer y beber. Myungwol, al enterarse de la apuesta, cambió de lugar con su sirvienta para ganar tiempo. La esposa se disfrazó de sirvienta con una pierna shenka. Myungwol salió al encuentro de Seonbi y le ofreció sacarle agua del pozo, pero el erudito se da cuenta y pide a uno de sus lacayos que lo haga. Cuando Seonbi intenta llevarse a Myungwol, esta sacrifica una vaca y durante 5 días recogió su carne y la metió en los pantalones y la chaqueta de Gunsang, con un manojo de hilo de seda dentro de su ropa. La esposa, antes de irse con Seonbi, le pide a este que se lleve a su esposo a una isla lejana. Seonbi accede y Gunsang pasa su estadía en la isla comiendo la carne escondida en su ropa y con el cono de hilo hizo una red de pesca. Un día, Gunsang descubrió una cría de grulla sin la protección de su madre. Entonces, Gunsang cuidó del pichón. Cuando la mamá grulla regresó y vio que su cría sobrevivió gracias a los cuidados de Gunsang, en gratitud, la grulla regresó al hombre a tierra firme. Mientras todo esto ocurría, Myungwol vivía en el palacio de Seonbi y soportaba su compañía con astucia, negándose a sonreír o hablar. Seonbi, insatisfecho, estalló en cólera y le dijo a Myungwol: todo lo que ves lo he hecho por ti, pero no he recibido más que tu frialdad. Dime qué es lo que más deseas en el mundo. Myungwol respondió: tu esfuerzo es en vano.
Me separaste del hombre que amaba, así que solo recibirás mi indiferencia. Pero sí hay algo que en verdad deseo. Seonbi, impaciente, respondió. ¿Y qué es? Myungwol respondió. Quiero que durante 3 días hagas un banquete para mendigos. Seonbi, al escucharla, se sintió aún más frustrado. ¡Estás loca, mujer! ¿En verdad quieres que deje pasar a semejante gentuza al palacio? Pero luego pensó, esta será la forma en que me ganaré su afecto. Muy pronto subiré el desenlace de esta interesante historia. Quiero mandar un saludo a Juan José Medina Zarate, Carla Miss y Carmelo LK. Si quieres que te mande un saludo en el próximo video, no olvides dejar tu saludo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, regalarme tu me gusta y dejar en los comentarios qué otra interesante historia quieres que traiga al canal. Con eso yo me despido, mi nombre es Misterios Kev y nos vemos en el siguiente video. Chao.